Bien, buenos días. Muchísimas gracias por recibirme una vez más acá. Para mí es un honor compartir con ustedes nuevamente. Y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es un tema bastante sensible y en lo personal me trastoca por realidades vividas recientemente a nivel familiar, con todo lo que tiene que ver con las pérdidas de seres inocentes, Estamos sumergidos en una cultura de antivalores, en una cultura de opresión a la familia, en una cultura de acabar con todo lo que tiene que ver con lo que es beneficioso para el ser humano. No es solamente sembrar antivalores ya a través de flagelos conocidos, como tratar de inducir a las nuevas generaciones al consumo de estupefacientes, inducirlos a los caminos de la delincuencia, inducirlos a pervertirse ya siendo adultos, inclusive a padres que olviden el valor de lo que es la familia, sino que ahora, además de lo que mencionó el pastor Freddy, se está intentando acabar con la vida incluso antes de que esas criaturas puedan ver la luz del sol. Y este es un flagelo que tiene mucho poder, está siendo impulsado, está siendo patrocinado por instituciones, organismos, incluso internacionales con mucho poder, y que no tienen ningún tipo de reparo y ningún tipo de remordimientos de conciencia en acabar o tratar de acabar con la vida incluso antes de que puedan ver la luz del sol, como lo hacemos nosotros día a día, gracias a Dios. Y es una industria, o es un flagelo que se ha convertido en una industria, se ha convertido en parte de una agenda política a nivel internacional, disfrazada de supuesta lucha de derechos, pero detrás de ello hay una industria económica bien grande y bien perversa. Por eso vamos a ver esta conferencia sobre el aborto, que trata sobre la dolorosa pérdida de una vida convertida en agenda política. El aborto se está promocionando actualmente, sobre todo a las nuevas generaciones, para confundirles, y por eso es importante que las niñas, las adolescentes, tengan conciencia de lo que se les habla, lo que se les dice y lo que falsamente se les intenta enseñar. Porque se utilizan términos muy edulcorados, muy bonitos, para tratar de disminuir el impacto y la consecuencia real de lo que significa. Se dibuja el aborto ahora como la interrupción de un embarazo. Y un aborto no es una interrupción de un embarazo. Yo me detengo ahorita, dejo de hablar y estoy interrumpiendo mi exposición frente a ustedes y luego puedo retomarla. Pero un embarazo que se somete o que es víctima de un aborto, un bebé que se somete que es víctima de un aborto, no tiene una reanudación. Por lo tanto, el aborto no es la interrupción de la gestación, es terminar con una vida. Es la terminación de un embarazo, ya sea por causa inducida o por causa espontánea cuando existe algún accidente, sin que el bebé, sin que el feto tenga la viabilidad de poder defenderse y vivir por sí mismo fuera del útero de su madre. Y cuando hablamos de aborto, en términos clínicos, hay distintas clasificaciones. Estas clasificaciones van desde la amenaza de aborto, desde el aborto espontáneo, el aborto inducido, el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto diferido, el aborto séptico, y ya vamos a ir entrando en materia de lo que significan cada una de estas clasificaciones, porque es interesante determinar cuándo existe la intención de acabar con una vida y cuándo, por causas fortuitas, también puede suceder un aborto espontáneo, que no es responsabilidad de la madre, sino una causa que solo Dios conoce por qué se da. Cuando hablamos de una amenaza de aborto, es aquella situación en donde la mujer ya se encuentra en estado de gestación y comienza a presentar unas hemorragias imprevistas, acompañadas de dolores lumbares y dolores cervicales, pero esta amenaza puede terminar en un parto.
Una amenaza de aborto puede terminar en un parto, ya sea por cesárea o dar a luz, y el bebé puede vivir. Ahora, cuando hablamos de un aborto espontáneo, ya se presentan las situaciones parecidas, pero al final el resultado es que el bebé no puede vivir por sí mismo. Cuando hablamos del aborto inducido es una cosa totalmente diferente. El aborto inducido es una de las mayores muestras de inhumanidad que pueden existir. El simple hecho de pensar que un bebé es una carga, una situación que no es deseable, deja mucho que decir de la persona que lo pueda sentir de esa manera, y es provocado a través de medicación, medicinas administradas a la madre para interrumpir la vida del feto. Puede ser administrado por procedimientos quirúrgicos, y ya los vamos a ver cada uno de ellos. Incluso la madre, de manera premeditada, puede provocarse caídas o golpear su humanidad para lesionar al bebé dentro de ella, o simplemente puede llevar una vida negligente que conspire contra el embarazo que está representando. Cuando hablamos del aborto inminente, y todo este repaso se los hago brevemente para poder diferenciar lo que es el discurso de esta agenda, ya vamos a entrar en materia. Hablamos de un aborto que se presenta con sangrado en la región reproductiva de la mujer. El útero, el orificio cervical interno, que debe permanecer cerrado para mantener ese bebé en el útero de la madre, se dilata lo suficiente, más allá de 8 milímetros, y permite la expulsión del feto. Y por supuesto existe una ruptura prematura de membrana, que es la salida de todo el líquido amniótico que hace que el bebé tenga que salir del vientre, del útero de la madre. Tenemos el aborto incompleto, que es la expulsión parcial del feto luego de estas situaciones que les he descrito, y el aborto completo, que es la ruptura total de membrana y la expulsión de lo que en medicina se le llama producto, que en realidad viene a ser el feto, y no queda ningún tipo de residuo dentro de la madre, porque el orificio cervical se cierra, indicando que el cuerpo ya entendió, en su infinita sabiduría de cómo fuimos creados, el cuerpo de la madre entendió que ya no está en estado, que ya no tiene ningún ser vivo en gestación. Existe lo que se llama el aborto diferido, que es cuando la madre, después de presentar todo este proceso, no expulsa el feto de su cuerpo, y hay que realizarle una serie de procedimientos de curetaje para poderle extraer los restos de ese bebé que está aún dentro de ella, porque de lo contrario pudiera presentar distintas patologías adicionales causadas por las infecciones correspondientes, e incluso comprometer la vida de la madre y llevarla hasta la muerte. El aborto séptico es lo que le acabo de mencionar, que son las infecciones derivadas de todos estos procesos naturales del cuerpo, una vez que ya no existe ese proceso de gestación, que es como un reloj biológico natural, que, bueno, creado como con la sabiduría de nuestro Señor, que permite que el cuerpo de la madre pueda reajustarse. Pero el aborto séptico se puede presentar luego de todas estas gestaciones, y presentan la fiebre, las hemorragias permanentes, incluso puede comprometer la vida de la madre. Aquí tenemos las etapas del aborto, que si tienen a bien, luego les haré llegar todo este material para que puedan tenerlo en consideración con más detalle. Ahora, ¿qué pasa con el aborto, más allá del término médico? Y es lo que nos preocupa, y es lo que nos debe llamar la atención. El aborto en estos momentos se está tomando como una agenda política, como una bandera, en donde, con el fin de limitar y disminuir la población mundial, la población que hoy en día llega a 8.000 millones de personas en la Tierra, ya en una oportunidad anterior hablamos de lo que era la ideología de género, que también va en esa dirección. Ahora se refuerza con el tema del aborto para evitar la procreación. Y en esta agenda de disminución de la población mundial, los sectores políticos internacionales, desde la Organización de Naciones Unidas, se están afianzando desde los años 70 en una doctrina creada en los Estados Unidos desde la Corte Suprema de Justicia, luego de una sentencia en un caso muy sonado, que fue el caso de Roe versus Wade, un caso en el que una madre que ya tenía 3 hijos quedó embarazada de una 4ª criatura, no quería tenerla, su nombre real era Norma McCorvey, y fue apodada
Jane Roe, para guardar su identidad, y esta madre solicitó que se le permitiera abortar. En aquella oportunidad la Corte Suprema de Justicia, basándose en lo que era el informe Kissinger, que hablaba del derecho de la mujer a tener que abortar y que eso podía ayudar a la disminución poblacional, se permitió que pudiera abortar. Y de allí la sentencia del caso llamado Roe versus Wade, en donde se legalizó el aborto en los Estados Unidos en el año 1973. De ahí en más, el incremento en los números de aborto en Estados Unidos ha sido tremendo, enorme. Afortunadamente, en el año 2022, la misma Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero ahora con otros magistrados, en otro caso de un particular contra una de estas clínicas abortistas, determinó que la Constitución de Estados Unidos no permite el derecho al aborto. Y no lo permite porque, como toda ley, o el fin último de las leyes son garantizar los derechos humanos, y el primer derecho humano es el derecho a la vida, es el más importante de todos. Pero tenemos ahora una manipulación de todo lo que es el ordenamiento jurídico internacional, promovida desde la misma Organización de Naciones Unidas. Y es la Organización de Naciones Unidas y la Agenda 2030 la que en sus objetivos de desarrollo sostenible, en su objetivo número 5, habla de la supuesta equidad e igualdad de género. Y en esa equidad e igualdad de género habla de empoderar a las mujeres, a las niñas, pero no dice empoderarlas para hacerlas felices, no dice empoderarlas para reconocer la esencia femenina, la mejor obra de nuestro Señor. Habla de empoderar a las mujeres para que tengan derecho de matar, para que tengan derecho de asesinar a la criatura que crece en su vientre, para que tengan derecho de acabar con un regalo divino que muchas mujeres no pueden tener, que muchas familias no pueden tener, que la providencia, la creación se los otorga y les permite el derecho de acabar, de rechazar ese regalo maravilloso que es la vida dentro del útero de la madre. Y esa igualdad y ese empoderamiento del que hablan no es otra cosa que permitir o promover una sexualidad irresponsable, disfrazada de derecho, para que cuando exista el fin último de la interacción hombre-mujer, que es la procreación, estas madres tengan la oportunidad, o no la oportunidad, tengan la mala oportunidad de acabar con las vidas de sus propias criaturas con respaldo jurídico. ¿Por qué? Porque se afianzan en una supuesta idea de lo que ellos han llamado salud sexual y reproductiva. Y cuando hablamos de salud y cuando hablamos de reproducción, hablamos de estar sanos, de podernos reproducir. Pero eso de salud sexual y reproductiva no va en esa vía. La salud sexual y reproductiva va en la dirección de que se pueda abortar y que se pueda impedir la reproducción. Cuando dicen que la salud sexual y reproductiva es la capacidad de poder interactuar sexualmente sin ningún tipo de consecuencias y que se pueda decidir cuándo y cómo se quieren tener hijos, independientemente de que ya ese producto esté dentro del útero y del vientre de la madre. Además, cuando se hace mención a todas estas agendas políticas que les comenté hace rato, desde emanadas de los Estados Unidos, se toma en consideración como base para todos estos preceptos lo que fue el informe Kissinger. El informe Kissinger fue un informe redactado por un exsecretario de Estado de los Estados Unidos que, afianzando la teoría de que tenía que haber una despoblación, decía que ninguna sociedad puede disminuir su población si no se hace a través del aborto. Y mientras la ONU está afianzándose en este criterio, está olvidando lo que es la propia garantía de la vida humana, enmarcada dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nuestra Constitución Nacional también lo establece, que es que todas las personas tenemos derecho a la vida, incluso desde la concepción. Es muy triste tener que atestiguar que actualmente muchos movimientos abortistas se están despertando en el mundo y Venezuela no es la excepción. Acá tenemos algunas organizaciones como la llamada Tinta Violeta, la llamada Faldas R y otras tantas más que están supuestamente luchando por un derecho al aborto. O sea, el derecho de asesinar a una criatura inocente que se está gestando dentro del vientre de la madre. Y aquí tenemos algunos de los movimientos. En Venezuela, afortunadamente, no se ha aprobado y estamos luchando para que no se apruebe el derecho al aborto o el aborto como derecho,
pero en otras naciones como Colombia, Argentina y Chile ya se aprobó. En Colombia y en Argentina se puede asesinar una criatura hasta la semana 14 de gestación. Estamos hablando de la semana 14. En la semana 14 ya el bebé está formado. Ya el bebé tiene sus brazos, tiene sus piernas, tiene su cabeza, su cerebro, su corazón. El bebé simplemente está terminando de fortalecer su propio cuerpo, su organismo, su vida, para entrar a este mundo que disfrutamos nosotros y que ellos también tienen derecho a disfrutar. Pero en Chile, que es mucho más grave aún, se permite que se asesine a un bebé en el vientre de la madre hasta la semana 24. Semana 24. Y les voy a mostrar acá lo que son bebés en la semana 14 de gestación. Y esta es una bebé nacida con 21 semanas y 4 días, la que tienen al lado derecho de sus pantallas, de la pantalla. 21 semanas y 4 días, esta bebé nació de manera prematura y Dios en su infinita misericordia y sabiduría dijo que tenía que vivir y vivió. Pero se está permitiendo que se asesinen bebés hasta la semana 24, al menos en Chile. Y esto es una realidad de la que no podemos hacernos de la vista gorda, independientemente de que no esté ocurriendo en Venezuela, porque como somos parte de una sociedad globalizada, todo lo que ocurre en el mundo puede terminar sucediendo en Venezuela, más aún cuando está siendo impulsado, incluso hasta obligado por las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Aquí tenemos la imagen de la bebé un poco ya más grande. Esta es la niña de 21 semanas y 4 días de gestación. Aquí está con su madre tiempo después. Si el milagro de la vida no debe protegerse, ¿por qué sucede esto? Si no tenemos que velar por los niños desde la concepción, sin necesidad de tenerlos en nuestros brazos ya nacidos, ¿por qué suceden estos milagros? Porque la vida hay que respetarla, incluso desde el momento de la concepción, porque desde la concepción hay vida y nadie tiene que convencernos de lo contrario. Los organismos internacionales han conformado un lobby abortista muy fuerte, muy fuerte. Y a través de organismos como el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, instituciones como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, incluso organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, la Fundación de Bill y Melinda Gates y emporios comerciales abortistas como la International Planned Parenthood Foundation hacen lobby fuertemente en las naciones para que el aborto deje de ser penalizado. Y para que deje de ser penalizado porque ellos buscan un objetivo bien claro, que es monetizar. Porque todas estas clínicas abortistas son industrias de la muerte. Industrias de la muerte y de la muerte de los seres más inocentes que pueden haber, que son los niños que incluso ni siquiera han nacido. Y lo hacen bajo distintos argumentos que son fácilmente rebatibles, fácilmente desechables. Y el primero de esos argumentos es que la oposición al aborto solamente nace de creencias religiosas. No hace falta ser un religioso practicante ni ferviente para defender la vida, aunque cuando se es un religioso practicante y ferviente se entiende por qué hay que defender la vida. Así que esta creencia se cae por su propio peso, porque la oposición al aborto se da en aquellos que sentimos y respetamos lo que es ese derecho para quienes vienen sucediéndonos en el tiempo y quienes Dios decide que puedan nacer y permanecer en este mundo. Otro de los argumentos de estos lobbies abortistas es una frase muy trillada. Dice, bueno, mi cuerpo, mi decisión. Y así se lo están inculcando a las adolescentes. Mi cuerpo, mi decisión. No te dejes oprimir por el llamado patriarcado, no te dejes oprimir por una sociedad, digamos, demasiado puritana. No te dejes oprimir porque es tu cuerpo y es tu decisión. En tu cuerpo tú puedes decidir si te colocas un piercing, un arete,
si te pintas el cabello de una manera diferente, si te haces un tatuaje, si te haces una cirugía de término estético, ese es tu cuerpo. Y ahí puedes decidir. Pero dentro del útero de la mujer, dentro de ese útero bendito, ese vientre bendito, está otro cuerpo y está otra vida que no puede comunicar su decisión de vivir. Entonces no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre el cuerpo de otra criatura inocente que viene creciendo, que se viene gestando, y que así como la mujer que quiera abortar puede ver la luz del sol, ese bebé también tiene el derecho de ver la luz del sol. Y si le preguntaran estando en el vientre, ¿quieres nacer?, él siempre va a decir que sí. Otro de los argumentos de los lobbies abortistas es que como los abortos se dan de manera clandestina y esta clandestinidad supuestamente genera la muerte de aquellas mujeres que se los practican de manera clandestina, hay que hacerlo legal para evitar las muertes. De hecho, tiene un eslogan: aborto legal para no morir. Pero aquí tenemos este ejemplo. María del Valle González López, una muchacha de 23 años de edad, miembro de los colectivos abortistas en Argentina, que luchó para que se legalizara el aborto en Argentina. Posteriormente, en el año 2021, luego de la legalización, se practicó un aborto y tuvo complicaciones con el misoprostol, que ya vamos a hablar de eso también, y terminó falleciendo en un supuesto aborto legal, seguro y gratuito, con lo cual se queda demostrado que no hay aborto seguro, que no hay aborto legal y que no hay aborto gratuito, y que toda esta industria de muerte lo que trae es muerte incluso para quienes la defienden. Y lamentablemente el caso de esta muchacha, que fue víctima de esos colectivos que manipulan las mentes de nuestras niñas, pagó con su vida su falta de criterio. Otro de los argumentos: la penalización del aborto promueve esos abortos clandestinos. Cuando se establece una conducta como delito, se establece no para castigar a nadie en particular, no porque se tenga una postura o una corriente de puritanismo, de no entender que hay personas que piensan distinto a otras, sino para garantizar la sana convivencia social y, por supuesto, la existencia de nuestra especie en unas condiciones de paz, de salud y de felicidad. Decir que la penalización del aborto promueve el aborto clandestino es como decir que la penalización del homicidio, del robo, de las violaciones es la que promueve esos crímenes. Así que no podemos validar ningún tipo de estos argumentos porque son absurdos, pero en mentes débiles de niñas de 10, de 11, de 12 años que les inyectan esta retórica, incluso cargada de resentimiento hacia las generaciones que les anteceden, pueden tener algún tipo de aceptación y terminan convenciéndose de estas teorías aladas de los cabellos. Otro argumento adicional, porque a las niñas no se les explican cuáles son las consecuencias de practicarse un aborto. Porque en esta retórica del supuesto aborto seguro les dicen que el fin último es garantizar la vida, pero no le dicen cómo va a quedar esa vida después que atentan contra la vida que tenían dentro en el vientre. Y otro de los argumentos es que las mujeres que comienzan a padecer, posterior a un aborto inducido, comienzan a padecer trastornos psicológicos y psiquiátricos, producto del cargo de conciencia. Incluso hay documentos médicos que hablan de que la mujer que se somete a un aborto luego comienza hasta a escuchar llantos del bebé. Hasta ese punto de perturbación y cargo de conciencia llegan, escuchan a bebés llorando y comienzan a sentirse culpables. Dicen que esos sentimientos son por culpa de que el aborto es penalizado y porque la sociedad es anticuada y oprime la mentalidad abierta de esas mujeres que se van a practicar los abortos. Pero hay que colocar como ejemplo países como Canadá y Holanda, en donde existe el aborto legal desde hace muchísimo tiempo y existen índices de niñas de entre 15 y 18 años de edad que después de practicarse un aborto suman un 50% de casos con intentos de suicidio producto del cargo de conciencia. Así que esto tiene que mentalizarse, concientizarse, difundirse y explicarle a nuestras generaciones que están creciendo todas las complicaciones y consecuencias de estas fatídicas realidades. Los lobbies abortistas tienen otro argumento,
que habla de que supuestamente cuando se acaba con la vida de un feto, cuando se acaba con la vida de un ser humano en gestación, no se le hace daño a una persona, porque es un conjunto de células que no siente, que no sufre, que no padece el proceso del aborto. Pero yo les voy a mostrar en este video, inspirado en la vida de Abby Johnson, que fue una de las directoras de la International Planned Parenthood Foundation, la principal cadena de clínicas abortistas en el mundo. Aquí vamos a ver la recreación de lo que es un aborto por succión. Y vamos a ver que ese bebé dentro del útero de la madre sí tiene vida, sí siente, sí padece y sí quiere vivir. Adelante con el video, por favor. Y en la recreación veíamos al bebé luchando por evitar el catéter, luchando por no ser succionado, hasta que al final no pudo seguir luchando y fue totalmente succionado y terminó en un envase, en un tubo de ensayo. Las mentiras de los lobbies abortistas, cuando hablan de la afirmación del aborto seguro, legal y gratuito, ocultan las verdaderas consecuencias de la práctica del aborto. Ellos se concentran en sus retóricas y en sus discursos en la supuesta garantía de la madre y la disminución de las muertes de mujeres en abortos clandestinos. Y sí, eso puede ocurrir. Pueden existir una leve disminución en las muertes de mujeres en abortos clandestinos, pero también existen muertes de mujeres en abortos supuestamente legales. Y después que existe la salvación de la madre, de la vida de la mujer en los supuestos abortos legales y seguros, vienen estas complicaciones que tenemos aquí. En el aborto por succión que les acabo de mencionar, la mujer puede terminar con laceraciones o perforación del útero, con trombosis, incluso con esterilidad, lo que deja sentado que no se trata de que hoy no me siento preparada para ser madre y mañana sí. No, cuando toman esa fatídica decisión, están probablemente terminando con su posibilidad de procrear, y quienes impulsan este lobby abortista así lo saben. Cuando se habla del aborto por dilatación y curetaje, se presenta una perforación uterina, hemorragia dentro de la madre, y hay que hablar de que el aborto por dilatación o curetaje, así como en el de succión, comienza con la introducción del espéculo en la vagina de la madre para dilatar el útero. Pero lo que no comentan es que cuando se dilata ese útero, con unas pinzas el ginecobstetra entra al útero y va cortando al bebé por pedazos para irlos retirando poco a poco y luego hacer el curetaje y sacar todas las partes de ese bebé que ya era una criatura formada, que ya no se podía succionar porque estaba muy grande y cuya única manera de abortarlo era cortarlo en pedazos. Si esto no es una monstruosidad, ustedes me dirán qué cosa puede serlo. Pero hay otro modo de aborto que también es muy monstruoso, que es el aborto por inyección salina. Cuando hablamos del aborto por inyección salina, el aborto por inyección salina puede producir embolismo en la madre posterior a la práctica de este procedimiento. Embolismo pulmonar, formación de coágulos intravenosos que van a afectar otros órganos. Y ese aborto por inyección salina consiste en, mediante una cánula que succiona, retirar todo el líquido amniótico al bebé, dejarlo sin ese líquido que es el que protege su vida, y luego que retiran todo el líquido amniótico, otra cánula entra nuevamente en el útero cargada de una solución salina concentrada para asfixiar al bebé dentro del útero de la madre, envenenarlo y posteriormente retirarlo.
no hay aborto legal. No puede existir aborto legal porque, como lo decía hace un momento, la ley es para hacer justicia y no hay una acción más justa que proteger la vida. Sin embargo, bajo estas premisas y esta manipulación de todos los conceptos que se están llevando adelante, se pretenden reformar las leyes de distintos países para permitir el aborto, pero la ley en su principio más fundamental para garantizar el principal y mayor derecho humano, que es la vida, la protege y condena el aborto. Y cuando ustedes escuchen a cualquier persona con posibilidad de incidir en los asuntos públicos, a cualquier funcionario de cualquier organización que pueda justificar el aborto y su práctica, pues tengan conciencia de que si ese funcionario, de que si ese representante que están escuchando permite, relativiza, valida que se acabe con el derecho humano a la vida, pues esa persona más adelante va a acabar con cualquier otro derecho humano que se pueda proteger. No existe aborto gratuito, que es otra de las mentiras de los colectivos de aborto cuando hablan de aborto seguro, legal y gratuito. Y no existe aborto gratuito porque eso se paga. Quizás la madre que se lo practica no lo costea en ese momento, pero todos los países, en las naciones en donde se ha aprobado el aborto, han tenido un incremento impresionante de los presupuestos sanitarios para poder costear todas estas operaciones. Pero más allá de eso, más allá del término económico de cómo se paga el aborto, ese aborto se paga con una vida que ya no va a ver la luz del sol y con otra vida que queda perturbada, que es la vida de la madre. O sea que tampoco existe aborto gratuito. Otra de las mentiras de los lobbies abortistas es que permitir la legalización del aborto resulta en la disminución del número de casos de abortos que se llevan adelante. Aquí tenemos, en el año 1973 en Estados Unidos, antes del Roe versus Wade, que les hablé al principio, que legalizó el aborto, se habían practicado 193,000 abortos en el año 1973. De ahí en más tenemos los números del año 2022. Esa cifra de 173,000 abortos pasó a 930,000 abortos realizados solo en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de Uruguay, que legalizó el aborto en el año 2013. Tenía un número de 7,000 abortos por año, abortos clandestinos. Y luego de la legalización, que supuestamente disminuye el número de abortos practicados, subió a más de 10,000 abortos, casi un 30%. Pero el caso más impresionante viene a ser Argentina, que en el año 1980 solamente contó con 411 abortos cuando el aborto era ilegal. En el año 2021, antes de que legalizaran el aborto, tuvo un número de 73,400 abortos. Y luego de la legalización, ese número subió a 96,664, sumando un 30% más de casos de abortos practicados. Todas estas son fuentes oficiales y se pueden consultar en las distintas páginas de los organismos internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos dos imágenes. Cuando les hablé del aborto por dilatación y curetaje, les hablé de la inserción de cánulas que cortan al bebé en pedazos. No se aprecia muy bien por la claridad, pero aquí tenemos un bebé cortado en pedazos. Esta es la cabecita, el tórax, los bracitos y las piernas. Este es el resultado de un aborto por dilatación y curetaje. Lo que tenemos aquí en la parte derecha es un feto ya nacido, el procedimiento del aborto, la madre que se somete al proceso, y esto que está acá, que nos debe llamar a la reflexión, que nos debe tocar el corazón, es una cubeta de basura con restos de bebés. Bebés que han sido sacados del vientre de su madre, bebés que han sido cortados para ser víctimas de un aborto y que son colocados como si fueran restos de cualquier tipo de desechos para posteriormente comercializarlos. Y aquí otra de las verdades ocultas de los lobbies abortistas. ¿Cuál es el beneficio que pueden obtener los que están interesados en promover este tipo de prácticas? Pues tenemos situaciones como las industrias de los cosméticos y de belleza, de tratamientos estéticos, que a través de los restos de bebés se nutren de este tipo de hechos como el aborto,
tal como lo ha denunciado aquí en Venezuela el monseñor Mario Moronta, que incluso en el estado Táchira, y hay que decirlo, acá en Venezuela, existe una mafia que trafica con los restos de bebés que son abortados. ¿Y por qué sucede esto? Porque el tejido humano, en la medida en que va trascendiendo en el tiempo, va perdiendo sus células vivas, lo que llaman células madres, que permiten restablecer, restaurar las células que se van muriendo. Y no hay un ser que tenga la mayor cantidad de células madres dentro de su cuerpo que un bebé que esté en el vientre de su madre o un bebé recién nacido. La Organización Mundial de la Salud, aunque suene contradictorio, Organización Mundial de la Salud, se supone que debe proteger la salud, y salud es vida. Pero la Organización Mundial de la Salud no solamente promueve el aborto, sino que sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de vergüenza, reconoce que existe un número de 73 millones de abortos por año. 73 millones de abortos por año, lo cual representa el 69% de esos llamados embarazos no planificados, 69% de embarazos no planificados y el 30% de los embarazos del mundo. Estamos hablando de que en el mundo, por cada año, de cada 10 embarazos, 3 de ellos terminan en abortos. Y se va fomentando es la legalización en todas las naciones para que este número siga creciendo, y que en la medida en que siga creciendo el número de abortos disminuya la procreación y por supuesto la población. Y ese es el fin último. Y cuando hablamos de estadísticas, que son estadísticas de muerte, hay que decirlo así, tenemos que comparar todos los ciclos históricos que ha vivido la raza humana, en donde han existido números de muertes injustificadas. La Segunda Guerra Mundial, que todos conocemos cómo sucedió, tuvo un número de 60 millones de personas fallecidas. 60 millones en 6 años que duró la guerra, pastor. 54 millones de personas que murieron en batalla entre los ejércitos que combatieron y las que fueron víctimas del daño colateral, personas que, murieron en fuego cruzado, y los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis. Estamos hablando de 60 millones de personas. El comunismo chino, en 27 años de duración de la era de Mao Zedong, asesinó a 80 millones de personas. El comunismo soviético, la antigua Unión Soviética, que duró 80 años, asesinó a 110 millones de personas. Solamente en el periodo 2014-2022, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, existieron 438 millones de abortos en el mundo. Ni sumado y multiplicada 3 veces el número de muertes en el comunismo soviético, el número de muertes en el comunismo chino y el número de muertes en toda la Segunda Guerra Mundial, llega a ese número. El aborto se ha convertido en el mayor genocidio en toda la historia humana y se pretende vender como una política de salud pública y reproductiva. ¿Cómo puede ser salud pública y reproductiva acabar con la reproducción y asesinar a 438 millones de vidas inocentes en solo 6 años? Hay que estar desquiciado para asumir este concepto y poder defenderlo. Pero esto es lo que nos quieren hacer creer. Y si no dimensionamos esta realidad, si no dimensionamos el crimen, el genocidio que se está cometiendo, las generaciones que vienen subiendo pueden ser víctimas de esa retórica. Por eso nosotros tenemos que llevar estos mensajes y explicarles a nuestros infantes, a nuestros adolescentes, tanto hombres como mujeres, niños, niñas. Porque la niña puede decidir de una manera errada, tomar una decisión equivocada. O el adolescente que se inicia tempranamente y erradamente en la sexualidad y tiene la consecuencia propia de la interacción sexual, que es un embarazo, puede convencer a la niña de entrar en estas cifras. Y hay que explicarles
que los argumentos que le venden a cada uno de los miembros de la población con el aborto son inexistentes, son irreales. Hay una situación muy dolorosa y muy puntual con el caso de las violaciones. Sabemos que hay mujeres que son violadas, lamentablemente, porque existen depredadores sexuales. Y en algunos casos, estas mujeres quedan en estado producto de la violación. Pero hay que también aclarar, médicamente está comprobado que en las situaciones de estrés a las que son sometidas estas víctimas de violación, el cuerpo femenino en un porcentaje muy mínimo, es proclive a generar un embarazo. Existen las excepciones en donde terminan concibiendo un embarazo producto de la violación, pero en su mayoría esto no ocurre. Pero ese es el argumento más utilizado por los lobbies abortistas. Aprobar el aborto para defender la vida de aquellas mujeres que fueron violadas. Y entonces están utilizando no solo la tragedia humana de una mujer que fue víctima de un depredador sexual para justificar el asesinato de una vida inocente que no tiene la culpa del delito cometido, sino que además engañan a la población para poder justificarlo. Por eso hay que decir, el aborto no es un acto de justicia. Así que cuando les vengan a hablar de que hay que legalizar el aborto porque las mujeres violadas tienen que subsanar ese desgarrador episodio de sus vidas que merece toda la condena de la sociedad en pleno, tienen que tener en cuenta que este es un porcentaje muy mínimo. El aborto tampoco es un método anticonceptivo, porque como lo veíamos en los conceptos de salud sexual y reproductiva que están manejando la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano subalterno de la ONU, hablan de que la salud sexual y reproductiva es disfrutar plenamente la sexualidad sin límites, y que cuando exista una consecuencia como el embarazo, se pueda decidir si se tiene o no se tiene. O sea, validar el aborto, presentando el aborto como un comodín o como un método anticonceptivo para terminar lo que es la consecuencia lógica de la interacción sexual entre el hombre y la mujer. El aborto no es la solución a una sexualidad irresponsable. Nosotros debemos concientizar a las generaciones que vienen subiendo, que están expuestas a una cultura hipersexualizada, como lo decía el pastor en su prédica. Nuestros muchachos están sometidos a una cultura sexual, a una cultura hipersexualizada. Se les enseña a nuestras niñas que deben atraer la atención no solo del hombre, sino también de otras mujeres, exponiendo su cuerpo, exponiendo lo que la providencia les otorgó de una manera plena en conocimiento, como una bendición. Se les fomenta historias de supuesta superación de mujeres que están en el mundo de la hipersexualización. Y nuestros muchachos están tomando esa cultura. Y con decir esto no significa que somos seres anticuados, simplemente que estamos protegiendo y necesitamos proteger a las generaciones futuras. Y con ello, lo que debemos tener como conclusión es que hay que hablarles de la sexualidad, pero de una manera adecuada, para que no existan consecuencias como las que acabamos de ver en esta exposición. Ningún ser humano en gestación, una criatura inocente que ni siquiera ha visto la luz del sol, que no nos ha dañado, que no ha dañado a nadie, que no pidió venir a este mundo, no puede ser víctima ni pagar las consecuencias de los actos de adultos que sí estamos en este plano, que sí tenemos discernimiento, que sí sabemos qué cosas hacer y qué cosas no hacer, y que luego de no hacer lo correcto tengamos la consecuencia y la vayamos a endilgar a seres que ni siquiera han visto la luz del sol para acabar con sus vidas. Las recomendaciones para evitar estas situaciones. Lo primero, como les decía, y voy a tomar aquí dice: soy un guardián. Soy un guardián. Todos debemos ser guardianes de la vida. Y para ser guardián de la vida, lo primero que hay que hacer es explicarle a quienes están vivos, a quienes van creciendo, la responsabilidad que tiene con el regalo precioso de despertar cada mañana y respirar esa vida que nos da nuestro Señor. Y entre esas responsabilidades está educarnos y educar a los nuestros. Y se necesita que nuestros muchachos en adelante reciban una educación sexual adecuada a su edad. Porque esa educación sexual adecuada a su edad, que no hay que tenerle, no hay que tomarla como un tabú,
va a prevenir que otras personas a las afueras de nuestro hogar confundan a nuestros muchachos con ideas pervertidas. Si nosotros no les explicamos a nuestras generaciones que van creciendo los temas que deben saber, afuera se lo van a explicar de una manera distorsionada, como el hecho de la iniciación sexual temprana. Debemos explicarles cómo es la sexualidad e invitarlos a que entiendan que deben esperar el tiempo debido. El tiempo debido y en la forma correcta. Hay algunos sectores de la sociedad que tienen su iniciación sexual fuera del matrimonio, y en aquellos casos de los que no compartan nuestros criterios, hay que orientarlos también a la utilización de métodos anticonceptivos, no solamente para evitar estos riesgos, sino la transmisión de enfermedades sexuales. Limitar y exhortar a que se limite la promiscuidad, que también genera este tipo de consecuencias. Pero lo principal, invitarlos a que tengan una abstinencia total hasta el momento de su matrimonio. Jeremías, en los testimonios bíblicos, escribió que el Señor le dijo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Esta es palabra de Dios, no es suya, no es mía. Aquí Dios dijo que antes de que nazca una criatura, antes de que vea la luz del sol, ya tiene vida. Y no solamente tiene vida, tiene propósito. Y no solamente tiene vida y propósito, sino que tiene la bendición de Dios a esa vida. Y esa vida que tiene propósito y tiene bendición debe ser respetada, cuidada, protegida y defendida por quienes estamos en este plano terrenal y tenemos la posibilidad de alzar nuestra voz para defenderlo. Nosotros tenemos que pedirle a estos lobbies pervertidos y sobre todo a los organismos y autoridades que están cediendo a estos lobbies de perversión que conspiran contra la vida, que los dejen nacer. Ellos no pidieron venir, pero merecen venir, merecen nacer. Y somos nosotros los llamados a defender esa vida para que puedan nacer como Dios así lo ha decidido. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por recibirme una vez más acá.